Un ganadero ayudó a una apache, y al día siguiente cientos de jinetes exigieron su vida en medio del desierto. Bajo un sol que parecía no dar tregua, vivía un hombre llamado Mateo. Era un ganadero sencillo, de pocas palabras, pero de gran corazón. Su vida transcurría entre el cuidado del ganado, la reparación de cercas y los largos paseos por la tierra árida que poseía desde hacía años. Aunque su día a día parecía monótono, Mateo encontraba tranquilidad en la soledad y en la rutina, disfrutando del contacto con la naturaleza y de la compañía silenciosa de sus animales. Cada mañana, antes de que el sol comenzara a quemar, él salía a revisar a su ganado, observando cómo los animales se movían lentamente entre los pastizales secos y dispersos. Aquella mañana en particular, mientras caminaba por un sendero estrecho entre las rocas, Mateo notó algo extraño. Entre unos arbustos, a cierta distancia, había un movimiento leve, apenas perceptible. Se detuvo y entrecerró los ojos, tratando de distinguir qué podía ser. Lo que vio lo sorprendió, una mujer estaba allí, aparentemente herida. Su ropa estaba rasgada y su rostro reflejaba cansancio y miedo. Parecía haber estado escondiéndose durante días. Mateo sintió un nudo en el estómago. La mayoría de las personas habrían seguido su camino, temerosos de involucrarse, pero él no podía ignorarla. Su instinto le decía que debía ayudarla. Se acercó con cuidado, manteniendo las manos visibles para no asustarla. La mujer lo miró con desconfianza, pero también con una chispa de esperanza en los ojos. Mateo habló suavemente, intentando transmitirle que no tenía malas intenciones. La mujer respiró hondo y, después de unos segundos, permitió que él se acercara más. Con mucho cuidado, Mateo le ofreció agua de su cantimplora. Ella bebió lentamente, con las manos temblorosas, mientras él evaluaba sus heridas, un corte profundo en el brazo y algunas magulladuras visibles en las piernas. No había tiempo que perder. Mateo sacó su pequeño botiquín de primeros auxilios, limpiando y vendando las heridas con paciencia y cuidado, mientras la mujer observaba en silencio. Durante ese tiempo, Mateo no dejó de notar detalles, la forma en que ella sostenía su mirada, el miedo que todavía reflejaba en los ojos, y la fuerza que, a pesar de todo, parecía emanar de su cuerpo. Cada movimiento suyo estaba lleno de cautela, como si cualquier paso en falso pudiera ponerla en peligro. Mateo entendió que no era una visitante común, había historia detrás de esa mujer. Decidió entonces llevarla a su cabaña, un lugar modesto pero seguro, donde podría descansar y recuperarse sin que nadie la molestara. Ella aceptó, confiando en su instinto y en la bondad que se percibía en el hombre que la había encontrado. El camino hacia la cabaña fue lento. Cada paso estaba lleno de cuidado, tanto por las heridas de la mujer como por el terreno irregular del desierto. Mateo le ofreció su brazo para apoyarse, y ella lo tomó con gratitud silenciosa. A medida que avanzaban, la mujer comenzó a hablar, aunque con palabras cortas y medidas. Contó que había estado huyendo de un conflicto entre su comunidad y otros grupos, sin entrar en demasiados detalles por miedo. Mateo escuchaba con atención, sin interrumpirla, reconociendo la valentía que había demostrado solo por sobrevivir hasta ese momento. Su empatía crecía con cada palabra que escuchaba, y sabía que su decisión de ayudarla había sido correcta. Al llegar a la cabaña, Mateo la ayudó a recostarse en un viejo sofá cubierto con mantas limpias. Preparó un poco de comida sencilla, pan, queso y agua, asegurándose de que pudiera comer sin dificultad. La mujer, aunque tímida, aceptó la comida y pronto comenzó a recuperar algo de energía. Mateo aprovechó para arreglar su habitación improvisada, colocando mantas adicionales y velas, creando un espacio seguro y acogedor. Cada pequeño detalle era importante, no solo se trataba de curar heridas físicas, sino también de ofrecer tranquilidad y confianza. Él sabía que la calma podía ser tan curativa como cualquier medicamento. Durante las horas siguientes, Mateo observó cómo la mujer descansaba, escuchando el sonido del viento que golpeaba suavemente la cabaña y los animales que pastaban cerca. La tranquilidad del desierto parecía envolverlos,
proporcionando un respiro temporal del peligro que ella había enfrentado. Mateo reflexionaba sobre la inesperada visita, nunca imaginó que su día comenzaría con un encuentro tan decisivo. A pesar del miedo y la incertidumbre, sentía una satisfacción silenciosa, había hecho lo correcto, siguiendo lo que su conciencia le dictaba. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosados, la mujer abrió los ojos y le dirigió una mirada cargada de gratitud. No necesitó palabras, ambos entendieron que había un vínculo silencioso entre ellos, una comprensión mutua basada en la empatía y el respeto. Mateo sintió un ligero alivio, había tomado un riesgo, pero la satisfacción de ayudar a alguien en peligro valía cada segundo de preocupación. La noche caía, y con ella la sensación de seguridad temporal. Nadie más sabía de la presencia de la mujer, y eso era suficiente por ahora. A medida que la oscuridad cubría el desierto, Mateo preparó la cabaña para la noche. Encendió una pequeña lámpara y se aseguró de que la mujer estuviera cómoda, mientras él mismo se sentaba cerca, vigilando sin invadir su espacio. Sabía que las próximas horas serían cruciales, la mujer necesitaba recuperarse, y él debía permanecer alerta ante cualquier posible amenaza. La sensación de responsabilidad pesaba sobre sus hombros, pero la decisión de ayudarla era firme. La noche avanzaba lentamente, marcada por el crujir de la madera, el susurro del viento y el ocasional mugido de los animales. Todo parecía en calma, pero la conciencia de Mateo le recordaba que la tranquilidad podía ser efímera. En medio de la noche, mientras la mujer dormía por fin profundamente, Mateo se permitió reflexionar sobre la importancia de sus acciones. Pensó en su vida sencilla, en la soledad que a menudo se sentía como un refugio, y en cómo, de repente, todo había cambiado por un acto de bondad. La conciencia de que había hecho lo correcto le daba fuerzas para enfrentar cualquier consecuencia que pudiera surgir. Sabía que el mundo no siempre recompensaba la empatía, pero también entendía que la integridad y la humanidad tenían un valor que trascendía cualquier riesgo. El amanecer llegó con un cielo despejado, iluminando la cabaña con una luz suave. La mujer despertó lentamente, todavía débil pero con signos de recuperación. Mateo le ofreció más agua y un poco de pan fresco, asegurándose de que estuviera lista para afrontar el día. La mujer lo miró y, con un gesto casi imperceptible, agradeció su ayuda una vez más. Mateo sonrió, sintiendo que, aunque la amenaza aún era incierta, habían compartido un momento de conexión humana que ningún peligro podría borrar. Así, la primera parte de esta historia terminaba, dejando a los personajes al borde de lo que sería un desafío aún mayor, enfrentar las consecuencias de su acto de bondad en un mundo duro y peligroso. La mañana siguiente comenzó con un aire más fresco, aunque el sol prometía otra jornada ardiente en el desierto. La mujer apache, que Mateo había decidido llamar Ana por la brevedad y porque aún no sabía su verdadero nombre, ya mostraba signos de recuperación. Se movía con más firmeza y su mirada, aunque cautelosa, empezaba a reflejar un brillo de esperanza. Mateo observaba cada gesto con atención, sabía que la confianza de Ana no podía forzarse, debía ganarse poco a poco. Mientras ella tomaba un poco de pan y agua, él le hablaba de manera tranquila, explicándole dónde estaba, cómo era su cabaña y, sin presionarla, intentaba que se sintiera segura en un lugar desconocido. Ana escuchaba y respondía con frases cortas, casi susurradas. No hablaba mucho de sí misma, pero cada palabra llevaba un peso invisible, historias de viajes, de huida, de miedo constante. Mateo, paciente, no la interrumpía. A veces, la gente no necesitaba compañía ruidosa, sino un silencio que pudiera ser confiable. Esa mañana, la relación entre ellos empezaba a construirse con pequeños gestos, él preparando la comida, ella aceptando con un gesto de gratitud, él limpiando la cabaña, ella ayudando a colocar mantas. Todo parecía simple, pero para ambos, cada acción estaba cargada de significado. Mientras Mateo se ocupaba de los animales, Ana lo seguía a cierta distancia. Observaba cómo él guiaba al ganado, cómo reconocía cada animal por su comportamiento,
como cuidaba que no se lastimaran ni se separaran del grupo. Era evidente que su vida había estado dedicada a la rutina y al cuidado de otros seres, y eso la impresionaba. En un momento, mientras Mateo ajustaba una cerca rota, Ana se acercó y le ofreció ayuda. Él aceptó con una sonrisa, reconociendo que no se trataba solo de trabajo físico, era un acto de confianza. La mujer apache estaba aprendiendo, a través de la observación y la acción, a sentir que podía depender de alguien sin temor inmediato. A medida que pasaban las horas, la conversación entre ellos comenzó a fluir de manera natural. Mateo preguntaba sobre su vida, su familia, sin insistir demasiado. Ana compartía fragmentos de su historia con cuidado, revelando lo suficiente para que él entendiera que su viaje había sido peligroso. Habló de los senderos que había recorrido, de los lugares donde se había escondido y de las personas que habían querido hacerle daño. Mateo escuchaba con atención, sintiendo un respeto profundo por la fortaleza de aquella mujer. Cada palabra que decía parecía marcar un camino invisible de coraje y supervivencia. El tiempo pasó y pronto el calor del día comenzó a hacerse presente. Mateo preparó un lugar a la sombra para que Ana descansara mientras él atendía las tareas del rancho. Mientras ella dormía un poco, él reflexionaba sobre la complejidad de la situación. Ayudarla había sido un acto de bondad, pero también sabía que podría traer consecuencias inesperadas. Los rumores viajan rápido en lugares donde la vida es dura y las personas están siempre alerta a cualquier señal de conflicto. Sin embargo, Mateo no se arrepentía. Su decisión estaba guiada por un principio simple, hacer lo correcto, incluso cuando la vida pudiera ser peligrosa. Durante la tarde, un grupo de vecinos apareció en la cabaña. Eran hombres que conocían a Mateo y sabían de su carácter justo y tranquilo. Traían noticias, alguien había visto a una mujer apache cerca de la zona, y los rumores comenzaban a extenderse rápidamente. Mateo sintió un nudo en el estómago. Sabía que la aparición de Ana no pasaría desapercibida por mucho tiempo. Los vecinos lo miraban con curiosidad, mezclada con advertencia, como si supieran que el acto de bondad de Mateo podría traer problemas. Él, sin embargo, se mantuvo firme, explicando que Ana estaba herida y necesitaba ayuda. Su tono era calmado, pero lleno de determinación, no permitiría que el miedo guiara sus acciones. Ana, al escuchar la conversación, comprendió que la bondad de Mateo había traído atención, pero también peligro. Su mirada se llenó de preocupación, sabía que su presencia podría ser interpretada como una traición o un acto desafiante para otros grupos. Mateo percibió su ansiedad y la tranquilizó. Le explicó que juntos podrían manejar la situación, que la honestidad y la calma eran armas poderosas frente a los malentendidos. Esa tarde se convirtió en una lección silenciosa para ambos. La bondad requiere valentía, y la valentía necesita claridad y estrategia. Conforme caía la noche, Mateo decidió reforzar algunas defensas alrededor de la cabaña. Preparó herramientas y palos, colocó algunas barreras improvisadas y estableció señales simples para advertirle a Ana si algo se acercaba. Cada movimiento estaba pensado para proteger, pero sin crear alarma innecesaria. Ana observaba, aprendiendo de cada decisión. Aunque todavía estaba débil, comprendía que el mundo exterior podía ser hostil y que la seguridad dependía tanto de la precaución como de la cooperación. Mateo y Ana, en silencio, compartían un entendimiento tácito, la supervivencia requería acción conjunta. Esa noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo despejado, Mateo y Ana se sentaron frente a un pequeño fuego. No hablaban mucho, el silencio estaba lleno de significado. Mateo sentía que cada chispa del fuego era un recordatorio de la fragilidad de la tranquilidad que habían logrado. Ana, por su parte, meditaba sobre la extraña bondad de un extraño que no le pedía nada a cambio. Ambos comprendieron que su encuentro no era casualidad, había un propósito implícito en la forma en que sus caminos se habían cruzado. La relación se fortalecía, no por palabras, sino por acciones y presencia compartida. Al avanzar la noche, Mateo reflexionaba sobre las posibles consecuencias de su decisión.
Sabía que ayudar a Ana podría provocar reacciones fuertes de quienes la buscaban. Sin embargo, su conciencia le dictaba que no podía abandonarla. La bondad, pensó, no siempre es segura, pero es lo único que mantiene la humanidad en tiempos difíciles. Ana, aunque cansada, sentía un respeto profundo por Mateo. Comprendía que no todos los extraños eran peligrosos, que existían personas que actuaban por principios y no por interés propio. La confianza, aunque delicada, comenzaba a establecerse entre ellos. Antes de dormir, Mateo le habló a Ana sobre lo que podría venir. Le explicó que es probable que algunas personas llegaran buscando respuestas y que debían estar preparados para mantener la calma y protegerse. Ana escuchó con atención, absorbiendo cada instrucción y entendiendo la importancia de la paciencia y la estrategia. La noche avanzó con el viento susurrando entre las montañas, recordándoles que la naturaleza podía ser tanto aliada como obstáculo. Sin embargo, la conexión entre ellos era firme, una alianza silenciosa nacida de la necesidad y de la confianza mutua. El amanecer siguiente traía consigo nuevos desafíos. Mateo y Ana se despertaron temprano, revisando los alrededores y planificando su día. Aunque aún no sabían la magnitud de lo que estaba por venir, ambos comprendían que la vida les había dado una oportunidad, no solo de sobrevivir, sino de aprender sobre la solidaridad, la valentía y la importancia de cuidar a quienes no pueden defenderse por sí mismos. Esa lección se convirtió en el corazón de su vínculo, una fuerza que los preparaba para enfrentar cualquier dificultad que se presentara en los próximos días. Así, la segunda parte de la historia se cerraba con una sensación de calma tensa. Mateo y Ana habían compartido un día completo de cuidado, aprendizaje y silenciosa conexión. La confianza comenzaba a formarse, y aunque el peligro se acercaba sin que ellos lo supieran, ambos estaban mejor preparados para enfrentar lo que vendría. La historia, aunque aún joven, ya mostraba los contornos de un relato donde la bondad, la valentía y la prudencia serían la clave para sobrevivir y mantener la humanidad en un mundo incierto. El sol de la mañana se alzaba lentamente sobre las montañas, iluminando los campos secos y el rancho de Mateo. Sin embargo, la tranquilidad que hasta ahora parecía acompañar la vida del ganadero comenzaba a desvanecerse. Durante la noche, los rumores sobre la presencia de una mujer apache en la zona habían comenzado a circular con rapidez entre los pueblos cercanos. Mateo lo había sospechado, pero no esperaba que la noticia llegara tan rápido. Mientras revisaba el ganado, escuchó voces a lo lejos, hombres hablando con urgencia. Su corazón se aceleró, algo estaba cambiando. Ana, que ya caminaba con más seguridad, se acercó a Mateo. Su mirada reflejaba preocupación. Aunque su cuerpo se había recuperado parcialmente, sabía que su presencia ahora representaba un riesgo. Mateo le indicó que permaneciera cerca de la cabaña y que observara desde la sombra mientras él investigaba el origen de los ruidos. Se movió con cautela, recordando que la situación podía volverse peligrosa en cualquier momento. Cada paso estaba calculado, la vida de ambos dependía de la prudencia. El desierto, que antes parecía un lugar seguro, ahora se transformaba en un escenario donde la amenaza podía surgir sin previo aviso. Al acercarse, Mateo vio a un grupo de hombres montados a caballo, probablemente mensajeros o exploradores de la tribu apache, preguntando por la mujer. Sus rostros eran serios y sus ojos mostraban determinación. Mateo respiró hondo, entendiendo que cualquier palabra equivocada podría desencadenar un conflicto. Decidió presentarse de manera firme pero respetuosa. Les explicó que Ana estaba herida y que él solo había querido ayudarla, sin intención de causar problemas. Los hombres escucharon, pero sus gestos mostraban duda, no podían estar seguros de la verdad solo por las palabras de un extraño. Mientras la conversación se desarrollaba, Ana observaba desde la distancia, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que la vida de Mateo estaba ahora entrelazada con la suya, y que cualquier malentendido podía ser fatal. La tensión era palpable. Mateo, consciente de la delicadeza del momento, continuaba hablando con calma, describiendo cómo había encontrado a Ana y cómo la había cuidado.
Su tono era honesto, pero también firme, no permitiría que la desconfianza y el miedo determinaran la justicia de la situación. Cada palabra era un intento de construir un puente entre mundos que, por tradición y circunstancias, estaban llenos de desconfianza mutua. Finalmente, los hombres montados dieron un paso atrás, murmurando entre ellos. Mateo percibió que estaban considerando la información, pero que la situación aún no estaba resuelta. Les ofreció más detalles sobre la salud de Ana, sobre cómo necesitaba reposo y cuidados. También les dejó claro que no tenía intención de ocultarla, sino de protegerla hasta que fuera capaz de continuar su viaje. La honestidad del ganadero parecía empezar a calar en algunos de ellos, aunque la tensión seguía presente. Mateo sabía que la paciencia sería su aliada más importante. De regreso a la cabaña, Ana y Mateo discutieron la mejor forma de manejar la situación. Sabían que los rumores podrían atraer más personas, y que no todos llegarían con la intención de entender. Algunos podrían estar guiados por la ira, por la tradición o por el deseo de hacer justicia según sus propias normas. Mateo decidió que debían prepararse para cualquier eventualidad. Juntos comenzaron a reforzar la cabaña, organizando herramientas y creando rutas de escape discretas. Cada acción estaba orientada a mantener la calma y la seguridad, sin generar alarma innecesaria. Ana ayudaba con cuidado, aprendiendo rápidamente los pequeños detalles que podrían marcar la diferencia entre la vida y el peligro. Mientras trabajaban, el viento traía ecos de tambores y voces lejanas, señales de que más jinetes podrían estar acercándose. Mateo y Ana intercambiaron miradas, comprendieron que la tranquilidad había terminado. No era solo un asunto de cuidado y recuperación, ahora la supervivencia dependía de su capacidad para anticipar movimientos y tomar decisiones rápidas. Cada instante estaba cargado de tensión, y aunque ambos sentían miedo, también se daba espacio a la confianza y a la cooperación. La situación reforzaba su vínculo, no solo eran aliados, sino compañeros que dependían uno del otro para enfrentar la incertidumbre. Al caer la tarde, Mateo decidió acercarse nuevamente al grupo de jinetes que habían visto antes. Esta vez, la situación era más tensa, se había formado un pequeño contingente, hombres montados a caballo que parecían listos para exigir explicaciones. Mateo, con voz firme y respetuosa, les contó nuevamente la historia de cómo había encontrado a Ana y cómo la había cuidado. Explicó que su intención nunca había sido interferir, solo ayudar a una persona herida. Los jinetes lo escuchaban con atención, algunos mostrando signos de duda, otros con el ceño fruncido, evaluando cada palabra. Mientras hablaba, Mateo notó que entre ellos había un líder, un hombre mayor que parecía tomar decisiones en nombre del grupo. Su mirada era penetrante y sus gestos medidos. Mateo entendió que debía dirigirse a él con especial cuidado, utilizando la verdad y la calma como sus armas. Le explicó que Ana estaba ahora segura, descansando y recuperándose, y que él no planeaba ocultarla ni ponerla en peligro. La paciencia y la honestidad del ganadero parecían tener un efecto moderado, algunos jinetes bajaron ligeramente la guardia, aunque la tensión aún era evidente en el aire. Ana observaba desde una posición segura, sintiendo un alivio cauteloso al ver que Mateo hablaba con firmeza y claridad. Sabía que la vida de ambos dependía de su capacidad para manejar la situación con inteligencia. La noche comenzaba a caer y con ella la sensación de que el peligro podía aumentar en cualquier momento. Sin embargo, también percibía que la bondad y la valentía de Mateo eran fuerzas poderosas que podían protegerlos. Su vínculo se fortalecía cada instante, confianza, respeto y cooperación se combinaban para formar un frente sólido frente a la amenaza que se acercaba. De regreso a la cabaña, la preparación continuó. Mateo organizó la disposición de las herramientas y verificó que Ana estuviera segura. Aunque el peligro era inminente, no podían perder la calma. Cada detalle contaba, la colocación de las barreras, la señalización de rutas de escape, la vigilancia constante del entorno. Ana se convirtió en un apoyo activo, aprendiendo a identificar señales y movimientos que podrían indicar peligro.
Juntos creaban un sistema silencioso pero efectivo, fortaleciendo tanto la seguridad física como la confianza mutua. Cada acción era un acto de supervivencia y cooperación. La noche cayó por completo, trayendo consigo un silencio expectante. Mateo y Ana se sentaron cerca del fuego, evaluando lo ocurrido durante el día. Habían enfrentado rumores y acercamientos de hombres armados sin perder la calma, utilizando la honestidad y la estrategia como sus mejores herramientas. La experiencia los había acercado, no solo como protector y protegido, sino como compañeros que comprendían la importancia de la colaboración en momentos críticos. El peligro aún no había pasado, pero la confianza y la preparación les daban una ventaja, podían enfrentar lo que viniera con determinación y prudencia. Mientras las estrellas aparecían en el cielo, Mateo reflexionaba sobre la complejidad del mundo en que vivían. La bondad, pensó, no siempre es reconocida de inmediato, y a veces incluso puede atraer problemas. Sin embargo, la humanidad que demostramos a otros es un acto de resistencia y valor. Ana, sentada junto a él, comprendía lo mismo. La confianza y la empatía pueden ser tan poderosas como la fuerza física cuando se enfrentan amenazas. Su vínculo, nacido de la necesidad y la solidaridad, se consolidaba en medio de la tensión, creando un espacio seguro en un mundo que podía ser hostil e impredecible. A medida que la noche avanzaba, Mateo y Ana se prepararon para dormir con la vigilancia activa. Sabían que los rumores podrían atraer más jinetes en las próximas horas o días y que debían estar listos para cualquier eventualidad. Sin embargo, también sabían que su cooperación y valentía les daban una oportunidad real de superar la situación. La tercera parte de su historia terminaba con un sentido de alerta y preparación, pero también con una certeza creciente: juntos, podían enfrentar los desafíos y protegerse mutuamente. Aunque el peligro acechara en cada sombra del desierto, el amanecer llegó lentamente, iluminando la cabaña de Mateo con tonos cálidos y dorados. El aire estaba cargado de calma aparente, pero ambos sabían que esa tranquilidad era solo temporal. Los rumores sobre la presencia de Ana habían seguido extendiéndose durante la noche, y la sensación de peligro aumentaba con cada hora que pasaba. Mateo se movía con cuidado entre sus animales, observando el horizonte con ojos atentos. Cada sombra parecía más larga, cada ruido más intenso. Ana, sentada a su lado, observaba también, intentando aprender a percibir lo que él podía ver con tanta claridad. Mateo sabía que la amenaza no se limitaba a unos pocos hombres curiosos. Los rumores podían atraer a cientos de jinetes, hombres de la tribu apache que buscaban justicia o venganza según sus costumbres. No podían esperar que alguien viniera a explicar las cosas, su seguridad dependía de su preparación y rapidez para reaccionar. Decidió que debían reforzar la cabaña y crear estrategias para protegerse. Cada herramienta, cada barrera improvisada, cada detalle de su entorno era importante. Ana ayudaba activamente, siguiendo instrucciones y ofreciendo ideas sobre cómo usar el terreno a su favor. Aunque aún estaba débil, su determinación mostraba que era más que una simple sobreviviente, era una aliada capaz. Durante la mañana, Mateo y Ana trabajaron juntos para fortificar el lugar. Movieron piedras grandes para bloquear accesos, aseguraron puertas y ventanas, y prepararon caminos secretos entre los arbustos cercanos para posibles escapes. Mateo también escondió provisiones de agua y alimentos, anticipando que podrían estar aislados durante días si los jinetes llegaban en gran número. Cada movimiento era estratégico, no solo se trataba de proteger la cabaña, sino de aumentar su ventaja frente a cualquier amenaza que pudiera aparecer. Ana aprendía rápidamente, comprendiendo la importancia de cada detalle, y la relación entre ambos se fortalecía con cada acción conjunta. El calor del mediodía era intenso, y la tensión aumentaba a medida que el desierto parecía más silencioso, como si contuviera la respiración esperando el conflicto. Mateo y Ana se tomaron un breve descanso junto a la sombra de un roble cercano. Hablaban poco, pero cada mirada transmitía comprensión y preocupación. Mateo explicó que los hombres que venían podrían no estar acostumbrados a razonar con palabras, y que su comportamiento podría ser impredecible.
Ana escuchaba con atención, comprendiendo que la prudencia y la calma serían tan importantes como la fuerza. Cada minuto de preparación era un paso hacia la supervivencia. Poco después, Mateo divisó movimiento a lo lejos. Una nube de polvo indicaba la aproximación de jinetes, probablemente en mayor número de lo que había imaginado. El corazón de ambos se aceleró, pero Mateo mantuvo la calma. Se acercó a Ana y le indicó que debía permanecer oculta mientras él salía a enfrentarlos. Explicó que no buscaría pelear, sino negociar y ganar tiempo, demostrando que su intención había sido solo ayudar y no causar problemas. Ana asintió, comprendiendo que debía confiar en él, aunque la incertidumbre llenaba el aire. Cada segundo contaba, y la tensión era palpable. Los jinetes llegaron finalmente a la entrada del rancho. Sus miradas eran duras, sus caballos impacientes y sus voces cargadas de advertencias y exigencias. Mateo dio un paso adelante, manteniendo la calma, y habló con firmeza pero sin agresión. Les explicó que Ana estaba herida cuando la encontró, que su único objetivo había sido ayudarla y que no había intención de ocultarla ni traicionarla. Algunos hombres bajaron la guardia ligeramente, pero otros se mantenían rígidos, mostrando signos de desconfianza. Mateo sabía que debía mantener la sinceridad y la claridad en cada palabra. Mientras la negociación avanzaba, Mateo notó que entre los jinetes había un líder que evaluaba la situación. Este hombre parecía escuchar con atención, cuestionando y analizando cada detalle. Mateo aprovechó la oportunidad para reforzar su mensaje: la bondad no debería ser castigada, y la ayuda a alguien en peligro no era un crimen. La tensión era extrema, cualquier movimiento incorrecto podría desencadenar un ataque. Sin embargo, Mateo permaneció firme, confiando en que la verdad y la calma podrían protegerlos. Ana, oculta, observaba cada gesto, aprendiendo sobre la estrategia y la paciencia que eran esenciales para sobrevivir. La conversación duró horas, con intercambio de palabras que buscaban establecer límites y comprensión. Mateo mostró pruebas de las heridas de Ana, la comida y el cuidado que había recibido, intentando convencer a los jinetes de que su intención era legítima. Algunos hombres empezaron a comprender, bajando gradualmente la tensión, mientras otros seguían dudando. Mateo comprendió que no todos podrían aceptar la razón al mismo tiempo, y que debía actuar con flexibilidad, listo para adaptarse a cualquier reacción. Cada instante era un desafío, y su concentración debía permanecer completa. Al caer la tarde, Mateo decidió invitar a los líderes a la cabaña para mostrarles la situación directamente. Esto era arriesgado, pero también la mejor forma de demostrar transparencia. Ana permaneció a un lado, tranquila pero alerta, observando cómo Mateo guiaba a los jinetes hacia un lugar seguro y controlado. La aproximación era estratégica, mostrar la verdad de su acto sin provocar agresión, usando la calma y la honestidad como escudo. Los hombres lo miraban con cautela, evaluando cada movimiento. La tensión se mezclaba con una sensación de expectativa, cualquier decisión equivocada podía desencadenar violencia. Dentro de la cabaña, Mateo mostró cómo Ana había sido cuidada, las mantas, la comida y los vendajes. Habló sobre su intención de protegerla y garantizar que nadie saliera lastimado. Los líderes escuchaban, algunos con ceño fruncido, otros con gestos de reconocimiento silencioso. Mateo comprendió que había ganado cierta confianza, pero que aún no estaba completamente seguro. La amenaza de enfrentamiento seguía latente, aunque por primera vez desde que comenzó la historia, una luz de esperanza parecía surgir entre la tensión. Ana, aunque cansada, comenzó a sentir que su vida estaba en manos de alguien digno de confianza. La noche llegó con una calma tensa. Mateo y Ana reforzaron la cabaña una vez más, mientras los jinetes regresaban a sus puestos alrededor de la propiedad, observando desde la distancia. La estrategia de Mateo había funcionado parcialmente, habían logrado evitar un conflicto directo, pero la amenaza aún estaba presente. La desconfianza no había desaparecido completamente, y ambos sabían que cualquier error podría cambiarlo todo.
Sin embargo, la colaboración y la valentía les habían dado una oportunidad real de enfrentar la situación sin recurrir a la violencia. Mientras las estrellas brillaban en el cielo, Mateo reflexionaba sobre las decisiones tomadas. Cada paso había sido calculado, cada palabra medida, y aún así, la incertidumbre permanecía. La bondad, pensó, a veces viene acompañada de desafíos enormes, y la valentía no siempre se mide por la fuerza física, sino por la capacidad de actuar correctamente en medio del miedo. Ana, sentada a su lado, compartía ese entendimiento. La experiencia los había transformado, ya no eran solo protector y protegida, sino un equipo, unidos por la necesidad y la confianza mutua. El amanecer siguiente prometía un nuevo día lleno de desafíos. Mateo y Ana se prepararon para cualquier eventualidad, revisando provisiones, asegurando rutas de escape y manteniendo la vigilancia constante. La experiencia de la amenaza había consolidado su relación, y aunque el peligro podía aumentar, estaban mejor preparados que nunca. La cuarta parte de la historia cerraba con la sensación de que la valentía, la cooperación y la prudencia podían marcar la diferencia entre la supervivencia y el desastre. La historia se acercaba a un punto crítico, donde la acción, la inteligencia y la determinación serían decisivas para enfrentar los próximos desafíos. El amanecer despuntaba sobre el rancho de Mateo, tiñendo el desierto de tonos dorados y naranjas. Había un silencio extraño en el aire, una calma que parecía anticipar algo. Mateo sabía que la situación había alcanzado su punto crítico, los jinetes, ahora más numerosos, estaban cerca, y la tensión que se había acumulado durante días estaba a punto de estallar. Ana, ya más fuerte y con un paso seguro, permanecía a su lado, consciente de que cada decisión en las próximas horas sería crucial para su supervivencia. Ambos sentían el peso del peligro, pero también la fuerza que provenía de la confianza mutua que habían construido. Mateo revisó una vez más las barreras y las provisiones, asegurándose de que todo estuviera listo. Cada movimiento era meticuloso, como si el más mínimo descuido pudiera cambiarlo todo. Ana lo observaba, aprendiendo con atención cada detalle. Su experiencia durante estos días había sido intensa, y aunque aún sentía miedo, la determinación de Mateo le daba fuerza. Sabía que juntos podrían enfrentar cualquier situación si mantenían la calma y la claridad. No pasó mucho tiempo antes de que el sonido de cascos y voces alertara a Mateo. Los jinetes habían llegado, esta vez en mayor número, posiblemente cientos, formando un grupo compacto que se aproximaba con rapidez. La tensión aumentó de inmediato. Cada miembro del grupo parecía decidido y alerta, algunos con rostros duros y ceños fruncidos, otros evaluando la situación con cautela. Mateo respiró hondo, recordando todo lo que había hecho hasta ahora para proteger a Ana y mantenerse firme en sus convicciones. Sabía que la honestidad y la calma serían sus mejores armas, pero la incertidumbre seguía presente. Al ver la magnitud del grupo, Mateo decidió actuar con decisión. Salió de la cabaña, con Ana detrás de él, mostrando que no había intención de huir, sino de enfrentar la situación con claridad y respeto. El líder del grupo, un hombre alto y de mirada penetrante, se adelantó, sus ojos recorriendo cada detalle del rancho y evaluando la disposición de los ocupantes. Mateo habló primero, con voz firme pero serena, explicó nuevamente cómo había encontrado a Ana, cómo la había cuidado y su deseo de protegerla sin causar conflictos. Su honestidad y firmeza empezaron a calar en algunos jinetes, mientras otros se mantenían en silencio, evaluando cada palabra y gesto. Ana permanecía a su lado, observando con atención. Sentía miedo, pero también una especie de orgullo silencioso. La valentía de Mateo, su calma y su respeto por la verdad, eran cualidades que la habían sorprendido desde el primer día. Ahora, en este momento crítico, comprendía que esos rasgos podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Ambos estaban conectados por un vínculo silencioso, un entendimiento que no necesitaba palabras, la supervivencia dependía de su unidad y de su capacidad para enfrentar el peligro con inteligencia.
Mientras la negociación verbal avanzaba, Mateo mostró pruebas de la recuperación de Ana, vendajes limpios, mantas, comida y agua fresca. Explicó que su intención había sido únicamente ayudarla, y que no había buscado esconderla ni traicionar a su comunidad. Algunos jinetes comenzaron a bajar ligeramente la guardia, reconociendo la sinceridad del ganadero, mientras otros permanecían alerta, todavía dudando. Mateo entendió que no todos podrían aceptar la verdad al mismo tiempo y que debía actuar con flexibilidad y calma, preparado para cualquier reacción. A medida que la conversación continuaba, el grupo empezó a fragmentarse ligeramente, algunos hombres comenzaron a hablar entre ellos en voz baja, evaluando la situación y reconsiderando sus intenciones. Mateo percibió que su estrategia estaba funcionando, la combinación de honestidad, paciencia y disposición a mostrar la verdad estaba logrando generar confianza. Ana, aunque aún nerviosa, comprendió que su supervivencia dependía de la colaboración y la prudencia, y se mantuvo junto a Mateo, lista para actuar según sus indicaciones. El sol alcanzaba su punto más alto cuando los líderes del grupo decidieron acercarse más al rancho para inspeccionar personalmente la situación. Mateo los guió con cuidado, mostrando cada detalle del lugar, la disposición de las provisiones, la seguridad de Ana y las condiciones en las que había sido cuidada. La transparencia del ganadero sorprendió a algunos jinetes, ver que no había secretos ni engaños empezaba a disipar la desconfianza inicial. La tensión disminuyó ligeramente, aunque todos permanecían alertas, conscientes de que cualquier error podría desencadenar un conflicto. Al caer la tarde, Mateo y los líderes lograron establecer un entendimiento básico: no habría violencia mientras se mantuviera la verdad y la transparencia. Algunos jinetes comenzaron a retirarse, llevándose consigo la idea de que Mateo no representaba una amenaza, sino alguien que había actuado con bondad y valentía. Sin embargo, la sensación de alerta no desapareció por completo. Mateo sabía que el peligro aún estaba presente y que debía mantenerse vigilante hasta que todos los posibles conflictos estuvieran resueltos. Durante la noche, la cabaña se llenó de una calma inesperada. Mateo y Ana reforzaron una vez más las defensas, revisando provisiones y caminos de escape. La tensión del día los había agotado, pero también los había unido más profundamente. Ana comprendió que su supervivencia no dependía solo de la fuerza física, sino de la inteligencia, la prudencia y la capacidad de mantener la calma en momentos críticos. Mateo, por su parte, reflexionaba sobre la lección que la situación le había enseñado: la bondad y la valentía pueden salvar vidas, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. A medida que avanzaba la noche, Mateo y Ana se sentaron frente al fuego, recordando todo lo ocurrido en los últimos días. Habían enfrentado rumores, acercamientos de jinetes armados y la amenaza constante de violencia, y aún así habían logrado protegerse mutuamente. El vínculo que habían formado era fuerte, basado en la confianza, la cooperación y la comprensión mutua. Ana comprendió que, aunque el mundo podía ser peligroso, existían personas dispuestas a actuar correctamente incluso cuando no había recompensa ni reconocimiento. El amanecer siguiente trajo consigo un nuevo día lleno de esperanza. Mateo y Ana revisaron los alrededores, asegurándose de que el rancho estuviera seguro y de que no hubiera señales de intrusos. La experiencia de los últimos días les había enseñado a valorar cada momento de tranquilidad y a reconocer la importancia de la vigilancia y la cooperación. Cada acción tomada, cada decisión estratégica, había contribuido a mantenerlos a salvo y a fortalecer su relación. La historia, que comenzó con un acto de bondad simple, había alcanzado un clímax lleno de tensión, superación y aprendizaje. Finalmente, Mateo y Ana pudieron respirar con cierta tranquilidad. Los jinetes se retiraron, llevando consigo la evidencia de que la honestidad y la cooperación podían resolver conflictos sin violencia. La cabaña permanecía intacta y ambos habían aprendido lecciones importantes sobre la valentía, la prudencia y la humanidad. La experiencia los había transformado, ya no eran solo un protector y una persona protegida, sino compañeros unidos por la confianza y la empatía, preparados para enfrentar cualquier desafío futuro.
La historia cerró con la reflexión de Mateo: ayudar a otros no siempre es seguro, pero la bondad y la valentía pueden generar cambios que superan cualquier riesgo. Ana, por su parte, comprendió que la confianza y la cooperación son fuerzas poderosas en un mundo incierto. Ambos, juntos, habían enfrentado la adversidad, superado la amenaza y mantenido su humanidad intacta. La historia terminaba con una sensación de alivio, aprendizaje y esperanza, dejando claro que los actos de bondad pueden transformar vidas y que la valentía puede manifestarse en la calma, la estrategia y la cooperación.